Ese fin de semana perdí mucho más que un dron de $1,200. Perdí mi sensación de tranquilidad en la naturaleza, mi confianza en estar solo al aire libre y, sinceramente, una parte considerable de mi estabilidad mental. Lo que obtuve a cambio fue una grabación de algo que no debería existir, junto con la certeza absoluta de que estaba siendo seguido por múltiples presencias. Seres que me persiguieron durante kilómetros en los bosques del noroeste del Pacífico. Todo sucedió el pasado octubre, y aún hoy tengo dificultades para dormir de corrido. Cada vez que escucho ramas romperse afuera de mi ventana o a los coyotes aullar a la distancia, mi corazón se acelera sin control. Pero necesito relatar esto, porque lo que viví no fue un encuentro cualquiera con la fauna salvaje. Fue algo planificado, inteligente y completamente aterrador. Durante años había querido un buen dron, principalmente para capturar imágenes aéreas de rutas de senderismo y paisajes montañosos. No buscaba nada profesional, solo quería obtener esas tomas que no se logran desde el suelo. Mi hermano me regaló un DJI Mavic en Navidad y pasé casi todo enero aprendiendo a manejarlo en el vecindario, practicando en el parque cercano y familiarizándome con los controles. Para la primavera ya me sentía bastante confiado, pero quise esperar las condiciones perfectas antes de usarlo en un lugar especial. Ya sabes cómo es. Tienes solo una oportunidad en ese sitio impresionante y no quieres estrellar tu nuevo dron contra un árbol en el primer intento. Así que practiqué mucho, quizás en exceso, y cuando llegó octubre ya estaba impaciente por llevarlo a un sitio que valiera la pena. El lugar que elegí estaba a unas 3 horas al este de Seattle. Había ido allí muchas veces cuando era niño, en los viajes de campamento familiares que hacíamos antes de que todos se volvieran demasiado ocupados con sus propias vidas. Hay un viejo camino forestal que sube hacia las montañas, y la mayoría de las personas no se molestan en llegar al final porque el terreno se vuelve realmente complicado. Pero quienes lo logran son recompensados con vistas impresionantes de los valles que casi ningún excursionista alcanza a ver. La zona es sumamente aislada. Ese camino forestal probablemente no ha recibido mantenimiento en más de 20 años, lleno de surcos, derrumbes y troncos caídos. Hace falta un vehículo con buena altura y tracción en las 4 ruedas, y aún así el avance es lento. La recompensa, sin embargo, es la absoluta soledad. En todos los años que he visitado ese lugar, habré visto tal vez 3 autos en total. Cargué mi camioneta el viernes por la noche y partí después del trabajo, con la intención de acampar y comenzar temprano el sábado. El trayecto por el camino forestal tomó cerca de 1 hora en plena oscuridad, esquivando baches y deslizamientos, pero finalmente llegué a mi sitio de campamento habitual sin contratiempos. Levanté mi tienda junto a un pequeño claro, donde el sendero hace una curva cerrada en forma de zigzag. Desde allí se aprecia una gran vista hacia el oeste, y el terreno es lo bastante plano como para dormir cómodo. Lo más importante, está lo suficientemente lejos de la línea de árboles, así que no tenía que preocuparme por ramas cayendo sobre mi tienda. Esa noche el viento sopló con fuerza, pero al amanecer del sábado el clima era inmejorable. Preparé un café, guardé algunos refrigerios y caminé unos 400 metros desde el campamento hasta un claro amplio, perfecto para despegar y aterrizar el dron con seguridad. El sitio se abría en una especie de cuenco natural rodeado por crestas, con el camino serpenteando por el fondo. Era ideal para grabar tomas aéreas sin preocuparme por obstáculos. Las primeras horas fueron magníficas. Pasé gran parte de la mañana adaptándome al vuelo en ese tipo de terreno, entendiendo cómo respondía el dron en el aire de montaña y ajustándome a los cambios de altitud. Las imágenes eran impresionantes, panorámicas de valles que jamás había contemplado desde esa altura.
cadenas de montañas desapareciendo en la distancia, bosques antiguos que probablemente no habían sido tocados por humanos en décadas. Realicé al menos 6 o 7 vuelos esa mañana, cada uno de unos 20 minutos antes de tener que regresar para cambiar las baterías. Me mantuve prudente con la distancia, sin alejarme más de unos 800 metros, solo para familiarizarme con la zona. Pero a medida que ganaba confianza, me volvía más atrevido. Cerca del mediodía decidí aventurarme más lejos, hacia un sistema de cañones que podía distinguir aproximadamente a 1 milla al norte. Desde el suelo era imposible calcular su profundidad o saber qué había en el fondo, así que el dron era mi oportunidad de descubrirlo. Despegué desde el mismo punto, pero esta vez dirigí el vuelo hacia el norte, siguiendo la línea principal de la cresta hasta el cañón. La cámara me ofrecía una vista aérea increíble de un terreno completamente nuevo para mí. El cañón resultó ser mucho más profundo de lo que había imaginado, tal vez entre 90 y 120 metros desde el borde hasta el fondo, con un arroyo serpenteando en medio. Ni siquiera sabía que existía. Llevaba unos 15 minutos de vuelo, a unos 1200 metros de mi posición, cuando detecté movimiento entre los árboles en el fondo del cañón. Al principio pensé que se trataba de un oso. En esa zona los osos negros son comunes, así que no habría sido nada raro. Pero algo en su manera de moverse no encajaba. Los osos son torpes, se balancean al caminar, se nota su peso. Pero esta figura se movía con propósito, erguida, dando pasos largos y pausados. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de una persona, quizás algún excursionista que había logrado bajar al fondo. Pero al ajustar el ángulo de la cámara y acercar la imagen, comprendí que no era humano. Aquello era enorme, mucho más grande de lo que cualquier persona podría ser, cubierto de un pelaje oscuro de pies a cabeza. Caminaba completamente erguido, no apoyado en los nudillos como un gorila, sino recto como un ser humano. Aunque con la corpulencia de un jugador de fútbol americano y una altura cercana a los 2,5 metros, mi corazón empezó a latir con fuerza. Uno crece escuchando historias sobre el pie grande, viendo esas fotos borrosas y documentales dudosos, pero nunca esperas toparte con uno. Menos aún volar un dron justo sobre él, a plena luz del día, en condiciones perfectas. Empecé a maniobrar el dron para conseguir un mejor ángulo, acercarme y grabar material que realmente demostrara lo que estaba viendo. Era la oportunidad de obtener la prueba definitiva, el tipo de evidencia que la gente busca durante toda su vida. Video nítido en alta definición de una criatura que se considera un mito. El ser avanzaba por lo que parecía un sendero de caza en el fondo del cañón, moviéndose con una cadencia firme, casi deliberada. No estaba buscando comida ni vagando al azar como un animal salvaje. Parecía dirigirse a un sitio concreto. Lo seguí con la cámara, ajustando el dron para mantenerlo en cuadro mientras descendía poco a poco. Fue entonces cuando todo cambió. La criatura se detuvo bruscamente en medio de un claro. Quedó inmóvil, como si hubiera escuchado algo. Y de pronto, giró la cabeza directamente hacia mi dron. Incluso a través de la lente, a cientos de metros de distancia, pude ver su rostro con nitidez. No era humano, pero tampoco completamente animal. Los rasgos de su rostro se asemejaban más a los de un ser humano que a los de un simio, aunque eran más amplios, más marcados, casi exagerados. Y sus ojos mostraban inteligencia. No era la mirada vacía de un animal, sino una mirada consciente, analítica, que observaba con atención, evaluando, tomando decisiones. Permaneció allí, inmóvil, quizás unos 10 segundos, observando directamente al dron.
Yo también me quedé paralizado, con el dedo suspendido sobre los controles, sin saber si debía seguir grabando o hacer que se alejara. Entonces, su expresión cambió. La curiosidad desapareció y dio paso a una furia pura, contenida y feroz. En cuestión de un instante, el rostro de la criatura se transformó por completo. Comenzó a avanzar hacia el dron a una velocidad impresionante. No se impulsaba con las 4 extremidades como un simio, sino que corría erguido, con la postura y la potencia de un corredor profesional. Ningún ser humano podría moverse tan rápido entre los árboles. Esquivaba troncos, saltaba sobre ramas caídas, abriéndose paso a un ritmo imposible para algo de su tamaño. Entré en pánico. Tiré de los controles intentando elevar el dron, hacerlo subir más alto y retroceder. Pero ya era demasiado tarde. La criatura había llegado justo debajo de él y saltó con una potencia brutal, cubriendo al menos 4 o 5 metros de un solo impulso. Sus manos, sí, eran manos, no garras, se estiraron hacia la aeronave. Intenté retroceder, alejar el dron, pero la criatura no cedía. Comenzó a trepar por el árbol más cercano, ascendiendo con una agilidad sorprendente, la clase de movimiento que esperarías ver en un animal pequeño, no en algo de esa envergadura. En segundos, ya estaba a más de 10 metros del suelo y continuaba subiendo. La última imagen que captó la cámara fue un primer plano de su rostro cuando extendió el brazo y sujetó el dron. En esos ojos ya no había solo enojo, había furia, una ira consciente, casi humana. Luego, la pantalla se llenó de estática. Un dron de $1,200 había desaparecido en un parpadeo. El control remoto en mis manos se volvió inútil. Sin señal, sin conexión, sin posibilidad alguna de recuperar el aparato. Me quedé allí de pie, inmóvil, esperando unos minutos, con la esperanza absurda de que la señal regresara, de que el dron simplemente se hubiera salido del rango. Pero en el fondo, sabía la verdad, estaba destruido. Empecé a recoger mis cosas, con las manos temblando por la adrenalina. Una parte de mí estaba eufórica. Acababa de grabar a pie grande, tenía evidencia real, imágenes que podían probar su existencia. Pero otra parte estaba aterrorizada. Esa mirada de furia que vi cuando la criatura tomó el dron no era la de un animal defendiendo su territorio. Era la de un ser inteligente, consciente, que comprendía que estaba siendo filmado y no le gustaba. Estaba a unos 50 metros de mi punto de despegue, guardando las baterías en mi mochila, cuando escuché el primer alarido. Provenía del cañón, resonando entre las crestas y extendiéndose como un eco interminable. Jamás había escuchado algo semejante. No era humano, definitivamente no lo era, pero tampoco se parecía al sonido de ningún animal conocido. Era profundo, vibrante, tan intenso que me puso la piel de gallina. El grito duró cerca de 30 segundos, creciendo en fuerzas y intensidad hasta apagarse de golpe. Pensé que había terminado, pero entonces otro respondió. Venía desde el otro lado del cañón, desde la cresta opuesta. Luego otro más, y después otro, en distintas direcciones. En cuestión de minutos, escuchaba esos alaridos provenientes de al menos 4 puntos diferentes, extendiéndose por kilómetros de bosque. No eran sonidos aleatorios, eran respuestas. Eran llamados coordinados. Se estaban comunicando. Me quedé inmóvil, escuchando aquella red de sonidos que se expandía por todo el bosque. Era una especie de sinfonía salvaje que se extendía por kilómetros, y entonces lo comprendí. La idea me golpeó con fuerza en el estómago. Esas criaturas no eran simples animales solitarios vagando entre los árboles. Estaban organizadas, tenían una estructura.
Se comunicaban entre sí mediante un sistema complejo que cubría enormes extensiones de terreno, y lo estaban utilizando para coordinar su respuesta a la presencia del dron. Las llamadas continuaban resonando a través de los valles, cruzándose unas con otras, y cada una parecía transportar un mensaje distinto hacia la siguiente. No podía entender su idioma, pero el patrón era claro. No eran gritos al azar. Me recordó a una manada de lobos coordinando una cacería, pero esto era diferente. Las vocalizaciones eran más variadas, con distintos tonos, pausas y ritmos, como si estuvieran transmitiendo datos precisos, instrucciones tal vez. Empecé a caminar de regreso al campamento, pero pronto noté algo inquietante. Algunas de esas voces se estaban acercando. No todas, claro. Algunas seguían a lo lejos, a millas de distancia, pero otras claramente se movían hacia mi posición. Estaban avanzando en mi dirección. Estaban cerrando el cerco. Aceleré el paso, intentando cubrir la distancia de regreso. Unos pocos cientos de metros sin correr, porque sabía que si lo hacía me agotaría más rápido. Sentía que iba a necesitar toda la energía posible. Pero a medida que me acercaba al campamento, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había cometido un error. Toda mi presencia en aquel bosque, mi tienda, mi camioneta, mis pertenencias, estaba concentrada en un único punto, fácil de ubicar. Si esas cosas eran tan inteligentes como parecían, no tardarían en descubrir exactamente dónde me encontraba. Tenía que irme, rápido. Llegué hasta la camioneta y sin pensarlo comencé a desmontar la tienda. Metí todo dentro de la mochila a toda prisa, sin orden ni cuidado. No me importaba si el equipo se dañaba, lo único que quería era estar en movimiento. Los alaridos se oían cada vez más cerca y entre ellos empezaron a mezclarse otros sonidos. Ramas que se partían, pasos pesados aplastando la maleza. Cada pocos minutos me detenía para escuchar, y cada vez que lo hacía, los pasos también se detenían. Como si aquello que se movía allá afuera supiera que yo estaba prestando atención. Esa sincronía, esa conciencia de mis movimientos, me resultaba más aterradora que cualquier instinto animal. Era como si estuvieran jugando conmigo. Aceleré el proceso. Guardé lo esencial. Lancé la mochila en la parte trasera y subí al asiento. Giré la llave. El motor rugió y por un instante el sonido familiar me dio una falsa sensación de alivio. Pero en el mismo momento entendí que también acababa de revelar mi posición a todo lo que estuviera cerca. El ruido del motor resonaba por el bosque como un faro. Ya no había forma de pasar desapercibido. Enganché la camioneta en marcha y avancé lentamente por el camino forestal, con los faros abriendo surcos de luz entre las sombras que caían con el atardecer. El terreno era tan irregular como cuando subí, pero ahora cada metro recorrido venía acompañado de una certeza helada. Algo me observaba desde ambos lados del bosque. Una milla de donde había estado acampando, me vi obligado a detenerme. Un árbol enorme bloqueaba el sendero. No estaba allí la noche anterior, y tampoco había habido tormenta ni viento que justificara su caída. El tronco tendría unos 40 o 50 centímetros de grosor, demasiado pesado para moverlo solo. Permanecí unos minutos dentro de la camioneta, con el motor encendido, intentando pensar. Podría intentar rodearlo, pero la vegetación era demasiado densa. Dar la vuelta tampoco era opción. Ese sendero era la única vía de acceso y salida de la montaña. Entonces, lo escuché. El grito. Más cercano, esta vez provenía de unos 200 metros hacia el campamento que acababa de abandonar. Las criaturas habían llegado allí y ahora avanzaban por el mismo camino que yo. Salí del vehículo para inspeccionar el obstáculo. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. El árbol no se había caído. Había sido cortado.
El tocón mostraba marcas claras de herramientas y el suelo estaba cubierto de astillas frescas. No era un accidente. Alguien o algo había bloqueado deliberadamente mi escape. La magnitud del peligro se volvió aterradoramente clara. No se trataba de simples animales curiosos o territoriales. Me estaban cazando. Seres lo bastante inteligentes como para planear, colaborar y anticipar mis movimientos. Los alaridos resonaron de nuevo, más numerosos y cercanos. Desde distintas direcciones me estaban cercando. Calculé que tendría unos 10 minutos antes de quedar completamente rodeado. Observé el árbol caído, analizando sus dimensiones. La camioneta tenía buena altura y el tronco no estaba del todo nivelado. Un extremo se elevaba al quedar atrapado entre otros árboles más pequeños. Si tomaba suficiente velocidad y lo golpeaba con el ángulo adecuado, tal vez podría superarlo. Era una locura. Si el vehículo quedaba atascado sobre el tronco, quedaría indefenso. Si dañaba el motor o el eje, estaría perdido, atrapado entre esas cosas. Pero no tenía alternativa. Retrocedí unos 50 metros, puse el pie a fondo en el acelerador y sentí el rugido del motor llenar el bosque. La camioneta vibraba violentamente sobre el camino pedregoso, ganando impulso mientras las sombras parecían cerrarse a mi alrededor. Apunté hacia el extremo más bajo del árbol y no solté el acelerador. El impacto fue brutal. El frente del vehículo se elevó, el cuerpo entero tembló y durante un segundo temí que volcara hacia atrás. Pero el peso y la inercia me lanzaron hacia adelante. El tren de aterrizaje raspó contra la madera con un chirrido agudo, como metal arañando vidrio. Y entonces, con un salto seco, crucé al otro lado. Las 4 ruedas volvieron a tocar el suelo y no me detuve a comprobar los daños. Seguí conduciendo sin mirar atrás, forzando el motor todo lo que pude por el accidentado camino forestal. Detrás de mí resonaban los gritos, ahora cargados de rabia y frustración. Había conseguido escapar de su trampa. Durante varios kilómetros creí haberme librado. El camino era difícil, pero transitable, y estaba aumentando la distancia entre yo y lo que fuera que me acechaba en aquella oscuridad. Sin embargo, al tomar una curva cerrada, a unas 3 millas del primer obstáculo, comprendí que mis problemas apenas comenzaban. Otro árbol bloqueaba la vía. Este era aún más grande y estaba colocado justo donde el sendero se estrechaba entre 2 colinas. No había forma de rodearlo ni de pasarlo por encima. Era un punto de estrangulamiento perfecto y lo habían cerrado por completo. Apagué el acelerador y dejé el camión encendido a unos 50 metros del árbol, pensando desesperadamente qué hacer. Entonces lo escuché. El bosque a ambos lados del camino cobraba vida. No eran gritos esta vez, sino movimiento. Mucho movimiento. Ramas que crujían, hojas que se mecían. Estaban allí, apostados en los árboles, ocultos, pero dejando claro que sabían exactamente dónde me encontraba. Entendí que debía abandonar la camioneta. Fue una de las decisiones más duras que he tomado. Dejar atrás mi único refugio, mi transporte, mi protección. Pero quedarme dentro sería como encerrarme en una caja de metal sin salida. A pie, al menos tendría una oportunidad. Tomé la mochila, verifiqué que tenía suficiente agua y el teléfono, y comencé a avanzar por el camino. Sentía su presencia a ambos lados, siguiéndome en paralelo, siempre fuera de mi vista, pero nunca lejos. Cada pocos minutos uno de ellos rompía una rama o hacía crujir las hojas, recordándome que seguían allí. El sendero descendía suavemente durante un par de millas, serpenteando entre un bosque espeso y cruzando pequeños arroyos. En cualquier otra circunstancia, habría sido una caminata hermosa, el aire fresco, el murmullo del agua, el perfume del musgo. Pero ahora, cada paso era una tortura. El miedo hacía que mis sentidos estuvieran al límite.
Ya no se esforzaban por ocultarse. Podía oír su desplazamiento entre los árboles, a veces tan cerca que veía las ramas moverse, otras tan lejos que apenas percibía el sonido. Pero nunca desaparecían. Después de cerca de 1 hora caminando, llegué a una bifurcación. El camino principal continuaba cuesta abajo, mientras que una senda más angosta se desviaba hacia la derecha, ascendiendo por una ladera. No recordaba haberla visto antes. Quizá había estado cubierta por la vegetación, o simplemente la pasé por alto cuando subí. Podría ser una salida alternativa. Me quedé un momento en la encrucijada, indeciso. El camino principal era la ruta conocida, la que finalmente me llevaría de vuelta a la carretera, pero también era la opción obvia, la que ellos esperarían que siguiera. La senda lateral era desconocida, pero tal vez me sacaría del cerco que estaban tendiendo. Mientras trataba de decidir, el bosque resolvió por mí. Escuché algo pesado moverse entre los árboles paralelos al camino principal, y casi al instante, el mismo ruido vino desde la senda lateral. Tenían ambos flancos cubiertos, no había otra salida. Decidí dejar el camino por completo y dirigirme directamente hacia la cresta entre las dos rutas. Comencé a abrirme paso por el bosque denso, ascendiendo